Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Saludando a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, 1 de junio, tenemos la palabra abierta en 1 de Corintios 14, 1 al 12. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Para beneficio de la comunidad. Procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos de que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les serviría de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferente sonido, no podría distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que está diciendo? Le estarán hablando al aire. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido, pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Después de haberse hablado sobre el amor, aquí tenemos una disposición del apóstol para hablar que es indispensable tener y procurar ciertos tipos de dones que ayudan a la comunidad y fortalecen su vivencia en la comunión con Dios. Y está hablando acá el de la profecía y el de hablar en lenguas, hablar en otra lengua extraña. Y parte de lo que está dando a entender es que si nosotros hablamos lenguas o idioma extranjero, las personas no me van a entender porque no saben ese idioma, no entienden las lenguas, no hay interpretación de ello. Vale la pena que esto lo haga en su casa o lo haga en secreto y no en hablar alrededor de otros sin quien interprete. Corinto tenía de muchas nacionalidades, tenían de muchos pueblos y por eso podríamos decir, alguno querría decir algo pero lo está hablando en su propio idioma, no lo podría entender. Entonces, esta es la importancia de entender que el valor de la profecía tendría más aceptación, más entendimiento en la comunidad del grupo, de la iglesia. Así que esa profecía tendría una palabra, una prédica que tiene que ver con de edificar a la comunidad, de animarla, de consolarla, pero el que habla en lengua extraña no estaría edificando en ninguna manera a las personas. Así que él está dejando ejemplos acá muy interesantes para notar acá como los instrumentos musicales
donde la flauta, la cítara, el arpa tienen diferentes sonidos y tenemos que distinguirlos. Cuando suena una trompeta es diferente a una flauta, o cuando se toca el arpa. Es importante entonces diferenciar el sonido, sí, porque por ejemplo él hablaba en tiempos antiguos cómo se recogía a los guerreros, a los soldados para una batalla tocando la trompeta. Pero si la persona no identificaba que es una trompeta y que esa era una señal de guerra, quedaría entonces disperso el ejército. En la misma entendimiento lo vemos acá cuando se estuviera hablando algo que yo no entiendo, que aunque utilizo mi boca, pero que si no es comunicable hacia el otro, entonces no tendría ningún entendimiento. Así que aquí está diciendo que ambos son del Espíritu Santo, que dentro de ello lo importante es transmitir la palabra de Dios. Pregunta: ¿cómo consuelo y exhorto a mis hermanos con la palabra de Dios? Los consuelo con amor, los consuelo dando esa oración, esa orientación, ese consejo, pero con algo que sea entendido para ellos. ¿Qué efecto produce la comprensión total de la voluntad y las enseñanzas de Dios? Muchísimo. Y por eso lo que hablamos de la profecía significa que va a haber hombre o mujer que habla de Dios y que tiene un entendimiento de su voluntad y de cómo debe de enseñarse. Miremos el ensayo que dice 4 pasos para identificar un don. Hay una manera simple de saber cuál es el don que tenemos. Si sentimos gozo cuando trabajamos con él, sabemos que es dado por Dios. Pero si sufrimos ejerciéndolo, este no es el don que necesitamos. Entonces, si disfrutamos alabar y no nos cansamos de practicar constantemente este don, sabemos que el Señor nos lo dio, la alabanza. Como afirma el apóstol Pablo, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. 1 Corintios 12:7. Aquí la manifestación del Espíritu se refiere al don, y el don es un obsequio que Dios nos dio para beneficio de la comunidad eclesiástica. Por lo tanto, si nos trae gozo a nosotros, pero perjudica a los demás, no es un regalo del cielo. Por ejemplo, si una persona le gusta cantar, pero es un sufrimiento para los demás escucharlo, eso no es nada adecuado y no está usando bien el don. En otras palabras, para que sea un don debe tener las siguientes 4 características: gozo para uno mismo, poder de edificar a los hermanos, beneficiar a la comunidad y dar gloria a Dios. Además, en vez de servir en varias obras, lo importante es actuar acorde al don que uno tiene. De este modo, cuando servimos utilizando nuestro don como el buen mayordomo, alcanzaremos una vida de fe que a nosotros mismos nos llene de gozo, que edifique a los hermanos, que beneficie a la iglesia y que glorifique a Dios. Oremos diciéndole: Señor, ayúdame a examinar cuáles son los dones que me has concedido y cómo los he utilizado para tu reino. Perdóname si he tratado de dar a conocer mi nombre con soberbia. Deseo ser de edificación para la iglesia y ser lleno del don del amor y de la misericordia hacia el prójimo. Permite que allí, en donde tú has obrado con poder, solo permanezca tu dulce amor. Amén. Muchas bendiciones para este día. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.